Bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy vamos a seguir descifrando el mensaje que hay detrás de todas tus emociones. Y hoy vamos a hablar de algo que está en nuestro día a día y que de hecho a veces nos paraliza: el miedo. Hoy vas a entender qué es realmente el miedo, lo que ocurre en tu cerebro cuando lo sentimos, por qué lo sentimos y sobre todo estrategias para que puedas empezar a gestionarlo, a superarlo y que no te paralice más. Tienes que tener en cuenta una cosa muy importante. La calidad de tus emociones condiciona la calidad de tu vida y, por supuesto, la calidad de tus emociones también condicionan tu felicidad. Y hoy vamos a hablar de esa emoción que es prioritaria para nuestro cerebro. De hecho, te adelanto que cuando sentimos miedo, para tu cerebro es tan importante esta emoción que impide que sientas cualquier otra cosa y te obliga a que estés centrado en ese miedo. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque vas a entender qué es realmente el miedo desde esa perspectiva neurocientífica. Sobre todo, cómo se origina en nuestro cerebro, qué función tiene esa emoción cuando la sentimos. Y es que el miedo es una respuesta automática, es decir, tú no la puedes controlar. Y esto es muy importante porque a veces, seguramente te ha pasado, nos dicen: oye, pero no tengas miedo, oye, pero que no pasa nada, pero tranquilízate. Y es que es algo automático, tú no lo puedes controlar si no sabes hacerlo. Esta emoción se activa en la parte del cerebro que ya todos seguramente conozcáis, que es la amígdala, que es la central de alarmas. Sabes que es como ese guardián emocional de tu cerebro que especialmente se activa con esas emociones intensas como el miedo. Y la función que tiene es evaluar la situación que estamos viviendo y decidir si es una amenaza, porque al final lo único que quiere es que sobrevivamos, es protegernos. Y la amígdala no trabaja sola en este proceso, también actúa con otras áreas del cerebro, como es el hipotálamo, que sabes que es el encargado de la memoria, la corteza prefrontal, que sabes que es la parte racional, para coordinar toda esta respuesta al miedo. Y aquí viene la clave. Si la amígdala detecta que la situación que tú estás viviendo es una situación de peligro inminente, ya sea ese peligro real o imaginario, directamente activa la secreción de hormonas como el cortisol, la adrenalina, con el objetivo de que huyamos de esa situación o luchemos de esa situación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la amígdala en este momento no se comunica con el resto de áreas del cerebro, directamente actúa sin que tu córtex prefrontal pueda pensar o reaccionar de otra manera. Y esta secreción de hormonas, sabes que producen cambios fisiológicos, como es el aumento de la respiración, el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que tú puedas luchar o huir en esa situación. Y es que esto hace que se bloqueen esas funciones de nuestro cuerpo como la digestión, el sistema inmune o la parte racional de nuestro cerebro, como ya te he dicho, el córtex prefrontal. Porque para tu cerebro lo más importante ahora es que huyas de esa situación, porque es un verdadero peligro para ti. El cerebro está programado así, porque aunque nosotros estemos muy evolucionados, el cerebro sigue siendo el mismo que teníamos en la época de las cavernas y efectivamente necesitaban esas reacciones para sobrevivir, para huir del peligro, para luchar ante una situación así. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de peligros a los que estamos sometidos y situaciones que consideramos amenazantes son creados por nuestra cabeza y no por una situación real de peligro. Pero como has visto, para nuestro cerebro es lo mismo, desencadena la misma reacción, sintiendo miedo si estamos ante un oso que sintiendo miedo a dar una charla ante 100 personas, como sentir miedo al qué dirán, como sentir miedo al qué pasará si me arriesgo, como sentir miedo a que me pase algo. Como ves, tu cerebro reacciona tanto a estímulos externos como ante estímulos internos, por ejemplo, tus pensamientos, cuando estás ahí en bucle de que te va a pasar algo, de que tienes miedo, de que tienes esa ansiedad, de que tienes ese estrés. Es que tu cuerpo igualmente se llena de adrenalina y de cortisol. Y si tú no eres capaz de gestionar ese miedo y bajar esos niveles de química que hay en tu cuerpo y en tu cerebro, se produce un desequilibrio. Y tú, además, te encuentras física y mentalmente agotado y muchas veces no sabes por qué.
Y es que además la parte pensante está apagada, como te he dicho antes, y además también tu sistema inmune. Por eso, cuando estamos estresados o con miedo a que nos pase algo, con miedo ante una situación, nos ponemos más enfermos, porque tu sistema inmune está más debilitado. Porque para el cerebro ahora la prioridad es que la sangre esté en otras partes de tu cuerpo para que puedas luchar o huir de esa situación, porque para tu cerebro esa situación es peligro de muerte. El miedo es necesario para sobrevivir y es la emoción más importante para tu cerebro porque lo único que quiere es protegerte, porque la única misión que tiene es que sobrevivamos. Pero cuando ese miedo por algo se mantiene en el miedo, ya no es un miedo adaptativo, porque ya nos bloquea y nos paraliza. Y de hecho esto es el comienzo de muchísimas fobias, por ejemplo. En nuestro día a día permitimos en muchas ocasiones que ese miedo nos domine, que por miedo dejemos de hacer cosas, de atrevernos, de disfrutar, dejamos que nuestro cerebro más emocional, más animal nos controle y además en la mayoría de las ocasiones luego nos sentimos mal, nos sentimos culpables, frustrados, sin ganas. Y te adelanto que nunca vas a dejar de sentir miedo, porque es la emoción primordial para tu cerebro, pero sí que puedes empezar a entrenar tu cerebro para saber gestionar ese miedo y que no te paralice, sino que incluso puedas utilizarlo a tu favor. Llegados a este punto, te voy a dar el paso a paso que puedes seguir si estás sintiendo miedo en tu día a día y quieres empezar a gestionarlo. Y antes de darte el paso a paso, hay que diferenciar las herramientas que podemos utilizar si estamos sintiendo miedo aquí y ahora y lo que quiero es bajar esa emoción, o si ya quiero trabajar el miedo una vez que nos hemos tranquilizado. Si estás viviendo ahora mismo esa situación de miedo aquí y ahora y estás sintiendo que no lo puedes controlar y que lo que quieres es bajar esa intensidad de la emoción, puedes hacer varias técnicas. En primer lugar, tomar respiraciones profundas. Ya sabes que esto le manda un mensaje directo al cerebro de calma, de paz, de tranquilidad. En segundo lugar, sal a correr o vete a hacer ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque el cortisol y la adrenalina son química con mucha energía y la tienes que liberar. Tienes que liberarla a través del cuerpo y estos ejercicios son muy buenos porque te permiten, pues a través de ese movimiento, liberar esa emoción. Y otra herramienta que te permite bajar esa intensidad es el tapping. El tapping es una herramienta de regulación emocional. Si quieres que te hable más de esta herramienta, déjamelo en comentarios y te haré un vídeo específicamente de esto. Y por otro lado, una vez que has recuperado el equilibrio, que has conseguido bajar esa química y estás más centrado, estás más tranquilo y ahora sí quieres empezar a trabajar ese miedo, quieres ir a la raíz. En primer lugar, tienes que aceptar esa emoción, no desde la culpa, sino aceptando que tu cerebro está actuando así ante esa situación porque está programado y lo único que quiere es protegerte. Esto marca toda la diferencia porque si intentas trabajar un miedo desde la culpa y desde la frustración, los resultados van a ser muchísimo más lentos. Desde esta posición de aceptación, en segundo lugar, hay que cuestionarse. ¿Qué hay detrás de ese miedo? ¿Qué programa hay en mi cerebro para que yo esté actuando así ante esta situación? Porque en la mayoría de ocasiones hay creencias limitantes que nos hacen ver situaciones de peligro donde no las hay. O hay alguna situación que se ha quedado grabada en tu cerebro y que está haciendo que tu amígdala reaccione como si eso fuera una situación de peligro de muerte. Una vez que has visto qué programa está haciendo que tu cerebro actúe así, hay que reprogramarlo. ¿Para qué? Para que ya no actúe así y cambie el filtro y cambie tu perspectiva. Para empezar a reprogramar tu cerebro y para que tu cerebro no actúe así ante una situación, lo que hay que hacer es empezar a cambiar tu foco, porque donde ponemos nuestra atención, nuestro cerebro actúa. Y el miedo se alimenta de esos fracasos, de las ideas negativas y del bucle de pensamientos negativos que surgen en nuestro día a día. Entonces, un primer paso para empezar a enfrentar ese miedo es que enfoques y pongas atención en tus logros, por ejemplo, en lo que agradeces en tu día a día. Al enfocarte en estas cosas positivas que te han pasado en tu día a día o enfocarte en esas cosas positivas que tienes en tu vida, liberas dopamina y serotonina y eso promueve la reducción de ese miedo, de ese cortisol que estás sintiendo. Además, otro truco es empezar cada mañana visualizando tu objetivo para empezar tu día a día con esas dosis de serotonina y endorfinas
hormonas y esto puede contrarrestar esos miedos, esos niveles de cortisol que van a hacer que cuando aparezca una situación de miedo, pues ese cortisol no se active de manera inmediata. Entonces, si tú ahora mismo estás en una situación que vives con algún tipo de miedo, que no te atreves a lanzarte a tus objetivos o que te encuentras estancado y quieres saber si te puedo ayudar, en la descripción del episodio te voy a dejar un enlace para que puedas contactarme y puedas agendar una llamada totalmente gratuita conmigo para ver si yo puedo ayudarte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que superar el miedo no significa eliminarlo por completo de nuestras vidas, porque el miedo es una emoción natural y es adaptativa, nos ayuda a protegernos del peligro. En lugar de tratar de evitar el miedo por completo, el objetivo es aprender a manejarlo de una manera saludable y funcional, para que nos permita, a pesar del miedo, pues seguir adelante y alcanzar nuestros objetivos. Superar el miedo, como te he dicho, no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Con las herramientas adecuadas y el apoyo adecuado podemos aprender a enfrentar nuestros miedos de frente y que no nos paralicen. Como siempre, no olvides suscribirte y dejarme un comentario con lo que te llevas de este episodio. Gracias y hasta la próxima semana.